Amén, hermanos. Dios los bendiga a todos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gracias al Señor, hermanos, por la vida de cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí. Vamos a orar al Señor para bendecir nuestras vidas a través de la palabra del Señor. Y en esta noche les invito a que tenga su Biblia y también, hermanos, una actitud de adoración al Señor para que Dios nos pueda bendecir a través de su palabra, que es santa y verdadera. Oremos al Señor. Querido Padre, en esta noche yo te alabo y te glorifico, porque tú eres santo, eres bueno, nuestro Dios y Rey. En tus manos me pongo, Señor, para enseñar esta porción de la palabra que tú me has dado para tu pueblo, Señor. Bendice a los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar, Señor. Dales más de ti a cada instante. En el nombre de Jesús, dependo de ti, Padre mío. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que tú ya nos has dado. Amén. Bien, en esta hermosa noche, pues vamos a tener este mensaje que se titula Una conspiración en tu contra. En este tema estamos tomando el texto base en Lucas capítulo 22, verso 29, 30 y 31. Allí va a ser nuestra lectura. En el nombre sea del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia dice de esta manera: Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amén. Hasta ahí la lectura bíblica. Y vamos a tener, hermanos, esta enseñanza de la palabra del Señor, y con nuestro tema, una conspiración en tu contra. Lo primero que tenemos que ver acerca de estos versículos es que el Señor Jesucristo habla a sus discípulos antes de partir, preparándose ya en la última cena, y Jesús les enseña acerca del servicio, acerca del discipulado y acerca de cómo ellos deberían de conducirse cuando nuestro Señor ya no estuviera en esta tierra. Y en esa plática Jesús les hace una advertencia a todos de que uno de ellos le iba a entregar. Y todos se preguntan: ¿Quién es, maestro? ¿Quién es? Dinos. Y en esa misma plática, reunión, Jesús, ¿verdad?, habla y les dice en el versículo 29: Yo les asigno un reino con mi Padre, ¿verdad?, como mi Padre me lo ha asignado a mí. O sea, Jesús les estaba diciendo que ellos no se iban a quedar meramente como pescadores, como cobradores de impuestos, como comerciantes que eran. Tampoco iban a ser siempre unos personas de la clase media. Jesús les estaba dando una instrucción acerca de, en el sentido espiritual, a donde Jesús quería llevarlos. Y habla acerca de un reino, y dice que Jesús estaba asignando un reino a sus discípulos. Dice: como mi Padre me lo ha asignado a mí. Y entonces les dice: para que ustedes coman y beban en mi mesa, en mi reino. Y entonces les dice: ustedes se van a sentar en tronos también y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y esa es una promesa que Jesús les dio a sus 12 discípulos, que, ¿verdad?, está próximamente a cumplirse. Para ellos es esa promesa. Y después entonces le dice Jesús a Simón Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Que Dios, ¿verdad?, nos ayude a todos. Y el verso 32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte.
y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense, hermanos. Entonces, primero tenemos que darnos cuenta que Jesús habla de un reino. Ese reino es un reino divino, es un reino celestial, que está todavía reservado para todos, ¿verdad?, los que le sean fieles al Señor. Específicamente, esos 12 tronos y esta palabra había sido expuesta, dicha por Jesús a sus discípulos, que eran 12. Y entonces les habla acerca de un reino y que ellos iban a sentar en tronos. Entonces les estaba dando una promesa de que ellos iban a ser reyes, porque nadie se puede sentar en un trono si no es rey. Y que ellos iban a tener como reyes una autoridad sobre varias naciones y que ellos deberían de, ¿verdad?, saber que esa autoridad era delegada por Jesús y que ellos iban a participar de la mesa de Jesús y del reino de Jesús. Y enseguida marca una advertencia a Pedro, apóstol, y le dice: fíjate que Satanás te ha pedido, y si te ha pedido es porque se ha presentado o se presentó ante el trono de Dios. Y nosotros tenemos que saber que Dios, ¿verdad?, está sentado en un trono de autoridad, de poder, en un trono que es sublime, alto, que es, hermano, extremadamente poderoso. Y entonces, si Dios está sentado en un trono, es porque existe una corte celestial. Y la Biblia nos enseña que Dios tiene un trono, y ese trono es en un lugar de autoridad. Si nosotros vemos rápidamente Apocalipsis capítulo 4, verso 2, nos daremos cuenta de que Dios Padre, el Señor Dios Todopoderoso, nos está hablando y nos dice, fíjense, hermanos, déjenme les leo esta parte, Apocalipsis 4:2. Nos está diciendo este versículo: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y empieza a hablar acerca de su aspecto. Pero lo que yo quiero que ustedes comprendan es que Dios está sentado en un trono, y que ese trono es sublime y tiene toda autoridad. Dios tiene toda la autoridad. Entonces, Juan apóstol vio un trono, y encima del trono, ¿verdad?, al Señor sentado. Y si vemos Apocalipsis 5:1, dice que en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Juan apóstol vio un libro escrito por dentro y por fuera, y este libro estaba sellado con 7 sellos. Y yo les estoy dando una pequeña introducción acerca del tema, una conspiración en tu contra. Entonces, Jesús le dijo a Simón Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Y ¿cuándo es que Satanás, ¿verdad?, se lo pide permiso a Dios para zarandear al apóstol Pedro? Pues Satanás se presenta delante del trono de Dios y pide permiso a Dios para tentar la vida del creyente, la vida de los hijos de Dios. Satanás no puede hacer nada sin el permiso y la autoridad de Dios, porque Satanás, ¿sí?, está vencido.
Y entonces estamos viendo en los libros de Apocalipsis, los capítulos, que en realidad en el cielo existen tronos, el trono de Dios. Y que Jesús, cuando le estaba hablando en Lucas 22, 29 al 31 a sus discípulos, Él les estaba diciendo que en su reino ellos iban a tener tronos y que se iban a sentar en esos tronos, ¿sí? Jesús está hablando algo que Él sabe que existe a sus discípulos y les está asegurando que ellos iban a tener autoridad sobre varias naciones para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y entonces en Apocalipsis, mi referencia es de que usted vea que sí, realmente lo que Jesús estaba hablando es porque existe. Y ahora, nosotros tenemos que ver que el enemigo de nuestras vidas se presenta siempre delante de Dios para pedir permiso al Señor para poder tentarnos. Entonces, cuando Jesús le dijo a Simón que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a un trigo, asemeja a lo que le pasó al siervo Job. Este siervo Job era tenido por Dios como un hombre temeroso. Era un hombre digno de respeto, que se había comportado de tal manera delante de la presencia de Dios que Dios lo tenía en gran estima. Si nosotros vemos en el libro de Job, capítulo 1, verso 6, la Biblia dice que un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos, de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y vean, ¿sí? En el verso 7, el Señor le dice a Satanás: ¿de dónde vienes? ¿Sí? Y entonces Satanás le empieza a decir: yo he venido de recorrer la tierra, ¿sí? Ando buscando a quién devorar. Quizá le pudo haber dicho: estoy buscando a quién tentar, estoy buscando a quién poderlo ver débil para acusarlo, para tentarlo. Porque recordemos que Satanás es enemigo de Dios y es enemigo nuestro. Y la Biblia dice que Él es acusador de nuestras vidas. Y estamos observando en la Escritura que Él se presenta delante de Dios, en el trono de Dios, para pedir permiso para que Dios le conceda tentarnos, le conceda, ¿sí?, darnos una pequeña tentación. Y entonces aquí en el libro de Job estamos viendo cómo Satanás se presentó delante de Dios y le empieza a decir: ¿sabes una cosa? ¿Por qué Job te adora? ¿Por qué Job te teme? ¿Por qué Job es fiel a ti? Porque tú lo has colmado de muchas riquezas, le dice. Porque tú lo has colmado de bendiciones. Porque tú le has dado muchas satisfacciones. Pero entonces, ¿sí?, en el capítulo 1 de Job, verso 11, Satanás le dice a Dios: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema. Vean la osadía, ¿verdad?, la desfachatez que tiene Satanás al presentarse ante el trono de Dios y pedir permiso para que los hijos de Dios sean derrotados, para que, ¿sí?, Dios vea que no tiene hijos fieles,
Esa es la acusación que Satanás hace ante el trono de Dios para acusarnos. Entonces Satanás le dice: extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te blasfema contra ti y en tu misma presencia. Aquí había, ¿sí?, un complot en contra del siervo Job. Como hay una conspiración cada día en contra nuestra. Cada día, cada semana, a cada instante, cada vez que Dios le permite a Satanás presentarse para acusarnos, Él lo hace de tal manera que hace un complot, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que él anda, Satanás anda como león rugiente en la tierra, buscando a quien devorar, buscando a los más débiles, buscando al que no ora, buscando al que no lee la Biblia, buscando al que, ¿verdad?, en lugar de alimentarse de la palabra de Dios en las iglesias, en los cultos, anda alimentando su concupiscencia. Y entonces Satanás va al trono de Dios y le pide permiso y autoridad para tentarnos, para acusarnos después y decirle: ya ves que no son tan fieles como pretenden, dicen que son a ti. Y entonces Dios le dijo a Satanás: mira, te voy a dar permiso, que todo lo que está en tus manos le hagas, solamente no pongas tu mano sobre él, ¿sí? O sea, si tú dices que Job me sirve porque yo lo he bendecido con bienes materiales, con ovejas, con camellos, con vacas, porque tiene hijos, ¿sí?, porque tiene casas, riquezas. Ok, le dice Dios: te voy a dar permiso que le quites todos sus bienes materiales, pero no pongas tu mano sobre su vida. Le dice: respeta su vida, no pongas tu mano sobre él. Y la Biblia dice que Satanás salió de delante de la presencia de Jehová. Y empieza entonces una crisis, ¿sí?, día tras día contra el siervo Job. Así como Jesús le estaba diciendo al apóstol Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. La intercesión de nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo, ¿sí?, estaba ya predicha, estaba como una promesa para que Simón Pedro, a pesar de que iba a ser tentado, a pesar de que iba a ser un hombre, ¿sí?, que en su debilidad iba a negar a Jesús, él, ¿sí?, se iba a arrepentir e iba a pedir clemencia y misericordia ante el trono de Dios. Y Jesús, como sumo sacerdote, lo iba a fortalecer para que su fe no faltara. Qué maravillosa promesa de nuestro Señor. Hermanos, hay una conspiración hacia usted. Hay una conspiración que Satanás, ¿verdad?, hace delante de Dios para hacer pecar a los hijos de Dios, para hacer pecar al creyente. Y por eso nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, alerta a todo momento, en cualquier instante puede llegar una tentación a su vida. Y entonces, si estamos alerta y hemos orado a Dios para que nuestra fe no falte, Jesús también está intercediendo por nosotros, hermanos. Y entonces seguimos con la vida de este hombre llamado Job. Y empieza una situación difícil para este hombre.
sus hijos, en un día de fiesta, la casa cae sobre ellos y mueren. ¿Sí? Viene un viento recio y derrumba aquel lugar. Los animales mueren. Las riquezas de Job son exterminadas. Y entonces él se ve en una situación deplorable y no hace nada al respecto. O sea, no reniega en contra de Dios. No habla palabras necias en contra de su Señor. Al contrario, Job dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. ¿Sí? Sea Jehová bendito en todo esto que me ha acontecido. Y en ninguna palabra reniega en contra de lo que le aconteció. Y entonces vemos cómo Satanás no se queda vencido, porque él es persistente para hacer caer a un hombre o a una mujer o a un creyente en Dios, a un siervo de Dios. Satanás siempre anda buscándole la parte débil en su carácter, en su conducta, en sus palabras, en sus emociones. Y se presenta delante de Dios siempre. Por eso todo lo que venga a nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es pensar que sea Dios exaltado, que sea Dios bendecido, que el nombre de Dios sea glorificado en mi vida. En la vida o en la muerte, he de exaltar el nombre de Jesús. Es lo que debemos de decir los creyentes cuando venga, ¿verdad?, una tentación maligna, una conspiración en contra de nosotros, un complot en contra del creyente, porque solamente eso viene para hacernos renegar en contra de la voluntad de Dios. Y si nosotros leemos Job capítulo 2, verso 3 al 6, vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que también este Satanás regresa de nuevo a presentarse delante de Jehová y le dice, ¿verdad?, Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él responde: de recorrer la tierra y andar por ella. ¿Sí? Porque ese es su trabajo. ¿Sí? Como león rugiente anda buscando a quien devorar, dice la Biblia. Pero en este versículo 3 nos dice, ¿verdad?, Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y le dice: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vean las características, grandes cualidades que Dios veía en Job, como lo ve en cada uno de nosotros. Y le dice: y que todavía retiene su integridad. ¿Sí? Recordándole a Satanás que en la primera tentación, en la primera circunstancia que Job había pasado, él no había renegado. Se le murieron sus hijos, sus ganados, su casa, ¿sí? Él no había renegado, retenía su integridad. Y le dice: y aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. ¿Sí? Fíjense, ¿quién fue el que pidió permiso para que esto aconteciera a la vida de este siervo que era varón perfecto y recto y temeroso de Dios? Satanás.
conspiró contra la vida, contra la integridad de Job, como lo hace con usted, como lo hace con los hijos de Dios diariamente. Conspira contra nosotros, pero Dios le dice: mira, Él retiene su integridad, aunque tú me incitaste contra Él para que lo arruinara. Y entonces Satanás le responde, ¿sí?, a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, en el siguiente versículo. Pero le dice el Señor: extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Vean cómo es posible, sí, que esta conspiración que Satanás estaba haciendo para incitar a Dios a que le diera permiso de quitarle todo lo que tenía, ¿sí?, no había salido como Satanás se lo había propuesto. Y entonces Satanás se vuelve a presentar con Dios en el trono y le dice: mira, ahora sabes una cosa, piel por piel, vamos a ver si no reniega contra ti. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. O sea que Satanás sabe que para el hombre su vida es importante. Y sí, ciertamente nuestra vida aquí es importante para nosotros, sí, por muchas cosas. Porque servimos a Dios, porque queremos seguir, ¿verdad?, sirviéndole a Dios en esta tierra, porque también tenemos a nuestras familiares, ¿sí? Tenemos hijos, nietos, nueras, tenemos familia, tenemos hermanos en Cristo que nos aman y que nosotros amamos también, y que sabemos que van a sufrir si nosotros sufrimos. Y entonces el hombre, ¿sí?, tiene en gran valor la vida que Dios nos da. Y entonces Satanás le dice a Dios: tócale la piel, porque todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le dice: extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te blasfema contra ti en tu misma presencia. Que el Señor reprenda al enemigo de nuestras vidas, que es Satanás. Sí, porque nosotros estamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesucristo. Y estamos también delante del trono de Dios cada día. Por eso tenemos que orar diariamente y presentarnos delante del trono de Dios. Así, hermanos, nosotros refutaremos toda acusación que Satanás haga en su contra. Usted tendrá el poder y la autoridad para refutar toda acusación que Satanás haga en su contra con la preciosa sangre del Cordero y el nombre perfecto, admirable, el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo el Señor. Con esa sangre y en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, nosotros nos presentaremos delante de Dios todos los días para refutar toda acusación que Satanás haga en nuestra contra. Y entonces Satanás no tendrá poder sobre usted. Satanás no tendrá poder sobre ningún creyente si usted clama a Dios también de día y de noche a favor de su propia vida, en el nombre precioso de Jesús. Y entonces fíjense que aquí vemos, ¿verdad?, que Satanás, ¿sí?, sale de la presencia de Dios y da una herida en el cuerpo de Job. Una sarna maligna llega a su vida, a su cuerpo, desde la planta de sus pies hasta la coronilla de su cabeza. Sí. De tal manera que nosotros vemos aquí cómo es que la conspiración que Satanás hace
en contra del creyente, ¿sí? Y la Biblia nos enseña que ninguna de las armas que fueron forjadas en contra del siervo Job dio resultado. Todas esas armas perversas, malignas, fueron derrotadas por la confianza y la integridad que Job tenía para con Dios. Así dice la palabra del Señor: ninguna arma forjada contra ti podrá prevalecer. Si nosotros mantenemos nuestra integridad con Dios, si nosotros, ¿verdad?, nos presentamos confiadamente ante el trono de Dios, porque Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro y hallar gracia, ¿sí?, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente a ese trono de gracia. Hermanos amados, así como Jesús oró en favor, ¿verdad?, para que Simón Pedro no cayera de la gracia y de la misericordia de Dios, y vemos al apóstol Pedro que, aunque negó a Jesús 3 veces porque Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo, vemos que la fe del apóstol Pedro, ¿sí?, permaneció. La Biblia dice que él fue y que lloró amargamente en arrepentimiento, ¿sí? Se arrepintió de su falta, de sus palabras, y después confirmó a sus hermanos, ¿sí? Y vemos cuando el apóstol recibe la presencia del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, él se levanta, ¿sí?, como un héroe de la fe, y declara que Jesucristo es el Señor, y que por mandato de él, lo que estaban viendo esas personas en ese instante era la promesa de Jesús, que enviaría al Espíritu Santo para que todo aquel, ¿verdad?, que creyera en Cristo fuera bautizado con ese Espíritu Santo y fuego. Y defiende en aquel día de Pentecostés a las 9 de la mañana a aquella burla que hacían porque pensaban que estaban ebrios, borrachos. Y vemos entonces cómo la oración de nuestro gran sumo sacerdote confirmó la fe de Simón Pedro en aquel día cuando fue zarandeado por Satanás. Y Satanás quedó vencido, como también quedó vencido en el libro de este hombre que fue temeroso, recto, llamado Job. No tuvo alternativa Satanás más que irse avergonzado, derrotado, destruido, porque Job había prevalecido ante el trono de Dios, un trono de misericordia, un trono de gracia, un trono de amor. Acerquémonos pues a ese mismo trono. Cada día usted tiene que saber que tiene un enemigo que se presenta delante de Dios, no para orar, sino para pedir permiso para que lo tiente a usted, ¿sí?, para entorpecer su caminar en el Evangelio. Pero nosotros tenemos que saber que hay un trono de gracia y de misericordia, hermanos queridos, y que si nos presentamos todos los días hallaremos gracia para el oportuno socorro, ¿sí? Es decir, el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que pueda usted, hermano, salir adelante, más de lo que pueda usted sufrir,
Juntamente Dios le dará con la tentación la salida. La Biblia nos habla en Apocalipsis 12:10. Juan dice: oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cuál será el fin de Satanás y sus demonios? Serán lanzados al lago de fuego. Ese acusador que de día y de noche se presenta para acusarnos, para decirle a Dios: ya ves cómo son, ya ves que te fallan, ya ves que no han orado, ya ves que no se reúnen, ya ves que no se son fieles. ¿Sí? Hermanos amados, Él está acusándote. Por eso nuestro tema de hoy, ¿sí? Una conspiración en tu contra. Realmente existe, pero tenemos un abogado que ha penetrado hasta el tercer cielo y se ha sentado en el trono de Dios, y la Biblia dice que es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros de día y de noche. Por lo tanto, si somos fieles al Señor y guardamos sus mandamientos y mantenemos nuestra integridad como cristianos, el Señor es fiel para socorrernos y ayudarnos y salvarnos de toda tentación que Satanás haga en nuestra contra. Por eso en esta noche aprendámonos el texto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Hermanos, no deje de orar, no deje de presentarse todos los días ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Que el Señor los bendiga en esta noche, que el Señor los fortalezca en esta noche, y recuerde, hermano, todos los días presentarse a Dios ante el trono de la gracia, porque Dios, ¿verdad?, escucha nuestro clamor, y de esa manera nosotros podemos refutar las acusaciones que Satanás haga en nuestra contra. Que Dios los bendiga a todos. Oremos. Quiero pedir a Dios por usted la fortaleza del cielo para que usted sea fuerte, pero que también usted ore al Señor todos los días. Gracias te damos, Padre, en esta noche por tu amor y tu presencia. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu Santo Espíritu. Querido Dios, gracias por darnos la gran oportunidad de acercarnos a ese socorro, a ese trono de la gracia, Señor. Ayúdanos diariamente, Señor, a que nuestra vida, Señor, pueda estar delante de ti con la preciosa sangre de Jesús, y en el precioso nombre de Cristo nos acercamos a ti para pedir ayuda, para pedir socorro. No le permitas al enemigo de nuestras almas, no le permitas, Señor, ninguna acusación falsa, ninguna acusación, Señor, en contra de nuestras vidas, en contra de tus siervos, en contra de los que te aman, en contra de los que son fieles. No permitas, Señor, ninguna tentación, Padre mío, que venga, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos al devorador de nuestras vidas, reprendemos al acusador de nuestras vidas, en el precioso nombre de Jesucristo, Padre mío. Sabemos que existe una conspiración en nuestra contra, Señor, pero también, Señor amado, creemos y sabemos que Jesucristo es nuestro
nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios poderoso, el que intercede por nosotros y se ha presentado como nuestro sumo y máximo sacerdote, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, por esa sangre carmesí que tú nos has dado. En el nombre de Cristo, Padre, en esa sangre nos, Señor, refugiamos para adorarte y para pedirte, Señor, misericordia. Bendito y alabado sea Dios en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos que le adoran. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Que el Señor los bendiga a todos, que pasen buena noche. Hasta la próxima. Bien, hermanos, no se olvide de suscribirse en nuestro nuevo canal Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo por YouTube. Si usted no sabe cómo, hermanos, entrar, pues métase a la página de YouTube, ¿sí? O dígale a sus familiares y busca Ministerio Evangelístico Embajadores de Cristo, el canal, y allí le dará todas las, hermanos, sugerencias de nuestras predicaciones. Suscríbase, hermano, dele un clic ahí donde dice suscríbete. Amén. Bueno, hermanos, contamos con ese apoyo. El Señor los bendiga y próximamente estaremos con ustedes. Amén.